Mi marido llegó a casa el martes con una botella de vino, una sonrisa que me resultó ajena y un ramo de flores que no olía a nada. Me abrazó por detrás mientras yo estaba cocinando y me susurró al oído: ¿te apetece cenar en la terraza, solo tú y yo? Eso, de entrada, me asustó más que si me hubiera gritado en mitad del salón. Porque Javier no hace eso. Javier no improvisa, no sonríe sin razón, y mucho menos me toca sin que se lo pida. No sabía que esa iba a ser la última noche en la que las cosas iban a parecer normales. Cenamos bajo las luces pequeñas que colgaban del toldo, con velas encendidas y música baja, como si estuviéramos en alguna película francesa. Yo no dije casi nada. Él hablaba. Mucho. Me contaba cosas del trabajo, de Paula, de un cliente que le había hecho reír. Parecía feliz. Parecía tranquilo. Y en un momento, entre bocado y bocado, me miró fijo y dijo: Tú ya no me amas, ¿verdad? Tragué saliva como si fuera vidrio molido. No supe si negarlo o reírme o huir directamente. Lo miré, como si eso sirviera de respuesta. Él apartó el plato y se cruzó de brazos, calmado. No quiero que me expliques nada ahora. Solo quiero saber cuánto tiempo hace que duermes con él. Y ahí lo supe. Lo sabía. No cómo, no cuándo, pero lo sabía. Y no me gritó. No rompió el plato. No me insultó. Se limitó a observarme con esa cara que me dolió más que cualquier palabra. Me levanté, fui a por otra copa de vino y volví a sentarme. No respondí. Solo bebí. Y él también. Pasamos así unos minutos, mirándonos, como si estuviéramos esperando a que terminara una tormenta que ya nos había empapado. Y entonces me dijo: Solo quiero que sepas algo, Lucía. Lo que viene ahora no lo vas a olvidar en tu vida. Y se levantó. Agarró su chaqueta. Y se fue. No me insultó, no me pidió explicaciones. No lloró. Se fue. Como si tuviera un plan desde antes, como si hubiera ensayado esa noche. Me dejó sola en nuestra terraza, con las velas encendidas y el puto vino que yo ya no podía tragar sin pensar en que todo estaba a punto de romperse. Y no me equivoqué. Porque lo que pasó después, aún no sé cómo lo aguanté. Esa noche no dormí. Y no fue por remordimiento, porque si te soy sincera, no sentí culpa. Lo que sentí fue miedo. Miedo real, físico, de ese que se agarra en la nuca y no te suelta. Porque la forma en que Javier se fue, tan en silencio, tan controlado, me dejó claro que no había hecho una escena por una sola razón. Ya lo tenía todo pensado. Y eso me daba más miedo que cualquier discusión. Durante años pensé que Javier era un hombre que no sabía manejar emociones fuertes, que era demasiado lógico, demasiado metódico, y por eso nunca peleábamos en serio. Pero ahora entendía que esa calma que siempre lo rodeaba no era pasividad. Era contención. Y yo acababa de romperle el límite. Al día siguiente no apareció por casa. Tampoco me llamó. No dejó un mensaje, no me escribió ni una nota. Paula se levantó, desayunó como siempre y preguntó por su padre, y yo solo dije que había salido temprano. Me miró raro, como si supiera que algo no estaba bien, pero no preguntó más. La llevé al colegio con el estómago revuelto, sin saber si debía actuar como si todo fuera normal o si ya estaba permitido entrar en modo pánico. Volví a casa y revisé cada rincón esperando encontrar alguna señal, pero no había nada. No faltaba ropa, no faltaban documentos, el coche seguía allí. Era como si se hubiera evaporado durante unas horas para dejarme pensar. Y funcionó, porque no podía concentrarme en nada. A las 11:30, sonó el timbre. Me acerqué esperando que fuera él. No lo era. Era un mensajero. Me entregó un sobre marrón sin remitente.
Lo abrí con manos temblorosas y dentro había solo una nota escrita a mano, con su letra: esta tarde a las 18. No llegues tarde. No traigas a nadie. Calle San Pablo 38, piso 3B. No había firma. No hacía falta. Sentí como la ansiedad me explotaba en el pecho, porque él no era de hacer estas cosas. Javier nunca había sido dramático. Siempre decía lo que pensaba, directo, sin juegos. Y esto era un juego. Uno que él controlaba, y yo no. Pasé el resto del día en un estado casi automático. No comí. No respondí mensajes. A las 5:15 salí de casa, conduciendo sin música, sin pensar demasiado, solo respirando. El edificio era antiguo, en una zona del centro que nunca frecuentábamos. No entendía por qué me citaba ahí, pero tampoco me atrevía a no ir. Subí las escaleras lentamente, cada piso se me hizo eterno. Toqué la puerta del tercer B con un nudo en la garganta. Javier abrió. No me saludó. No dijo ni una palabra. Se hizo a un lado y me dejó pasar. El piso estaba vacío. Literalmente vacío. Solo había una silla, una mesa y una pantalla de televisión conectada a un portátil. Todo lo demás eran paredes blancas, el eco de mis pasos y el sonido lejano del tráfico por la ventana abierta. Me senté donde él me indicó. Seguía sin hablar. Abrió el portátil y reprodujo un video. Tardé 2 segundos en reconocer la imagen. Yo. Entrando en el hotel con Víctor. Besándonos en el ascensor. Caminando de la mano por el pasillo. Entrando juntos a la habitación. No era una grabación de seguridad. Era otra cosa. Alguien nos había seguido. Alguien había grabado todo. Me quedé helada. No lloré. No hablé. Solo miraba. Él se sentó frente a mí y por fin dijo algo. Su voz era seca, firme, sin temblores. Esto no es todo. Hay más. Pero no necesito mostrártelo. Ya lo sabes. No supe qué responder. Ni siquiera pensé en negarlo. Lo único que salió de mi boca fue un susurro estúpido. ¿Cómo lo conseguiste? Él me miró como si la pregunta fuera una falta de respeto. No es difícil cuando empiezas a prestar atención. Hay servicios que hacen esto por ti, Lucía. No necesitas buscar mucho. Solo pagar. Guardó el portátil sin quitarme la vista de encima. Me sentí diminuta, no por vergüenza, sino por la claridad con la que me había derrotado. Me destruyó sin levantar la voz. Sin golpear una puerta. Sin decir te odio. Y eso me dolió más que cualquier insulto. Quiero que sepas que ya hablé con un abogado. Mañana firmaré los papeles. No voy a pelear por Paula. No por su custodia. Pero sí quiero que sepas que no vas a quedarte con esta casa, ni con el coche, ni con nada que no hayas pagado tú. Y tengo pruebas de todo. Me estaba dejando sin espacio. Y no solo en lo material. Me estaba despojando de la comodidad de esa versión de mí que yo había inventado para justificar lo que hacía. Javier no me estaba perdonando. Ni buscaba entenderme. Solo me estaba devolviendo lo que él sentía, nada. Vacío. Una habitación sin muebles. Una vida sin adornos. ¿Y Paula? Pregunté por fin. ¿Le vas a decir algo? Solo que nos vamos a separar. Que las cosas entre nosotros no funcionan. Ella no tiene que saber esto. No ahora. Me levanté sin saber muy bien por qué. Quería tocarle el brazo, quería acercarme, pero no me atreví. Él no se movió. Ni me miró mientras salía del piso.
Me dejó ir como quien suelta un papel que ya no necesita. En la calle, el aire me golpeó en la cara y me di cuenta de que temblaba. No por frío. Por lo que venía. Porque Javier no solo me había descubierto. Me había desmontado pieza por pieza, con una precisión que nunca le creí capaz. Y lo peor de todo es que, en el fondo, lo entendía. Él ya no era mi marido. Era otra persona. Una versión de sí mismo que yo había creado sin querer, con cada mentira, con cada silencio, con cada momento en que elegía a otro. Ahora él también había elegido. Y su elección era dejar de ser el hombre que se quedaba en casa mientras su mujer fingía quererle. Volví conduciendo con las manos mojadas por el sudor. En casa todo estaba igual. Paula dormía. El vino seguía en la mesa. Pero yo ya no era la misma. Y eso era solo el principio. Cuando volvió a casa a la mañana siguiente, lo hizo con la misma cara de siempre, como si la noche anterior no hubiera existido, como si no me hubiera mostrado la prueba más devastadora de mi propia cobardía. Dejó las llaves en la entrada, se quitó la chaqueta, saludó a Paula con un beso en la frente y se metió en la cocina a preparar café. Yo lo observaba desde la puerta del pasillo, esperando que dijera algo, que continuara la conversación iniciada en aquel piso vacío, pero no dijo ni una palabra. Me senté frente a él en la mesa sin invitarme y lo miré mientras removía el azúcar como si fuera un día más. Pasaron casi 5 minutos antes de que me atreviera a romper el silencio. ¿De verdad vas a dejar todo así? ¿No vamos a hablar? No levantó la vista. Respondió sin cambiar el tono. Ya hablamos, Lucía. No, no hablamos. Tú mostraste un video y diste órdenes. Eso no es hablar. ¿Y qué esperabas? ¿Un debate? ¿Un espacio seguro para compartir tus motivos? ¿Quieres que te dé la oportunidad de explicarme por qué te acostaste con otro? ¿O prefieres que te pregunte si fue por falta de atención, por aburrimiento o por emoción? Entonces sí levantó la mirada y me sostuvo. Porque si es eso lo que necesitas, dilo ya y así terminamos con esta farsa. Sentí cómo se me tensaba todo el cuerpo. No había espacio para excusas, pero igual las tenía en la punta de la lengua. Me dolía su frialdad, no porque no la mereciera, sino porque me dejaba sin margen para esconderme. No te acostabas conmigo, dije, como si eso fuera suficiente para justificarlo todo. Y tú decidiste no decírmelo. ¿Sabes cuántas veces pensé que algo no iba bien y me callé para no incomodarte? ¿Cuántas veces me tragaba las ganas de preguntarte por qué ya no me tocabas? Porque te respetaba. Porque pensaba que estabas cansada, o que era una etapa. Pero tú, en lugar de hablar conmigo, fuiste y te abriste las piernas con otro. Y ahora vienes a decirme que no hablamos. No es tan simple. Lo hiciste simple, Lucía. Tú lo hiciste. Yo era tu marido, y me convertiste en un espectador. Me quitaste la posibilidad de arreglar algo, de al menos intentarlo. Tú ya lo habías decidido todo antes de darme una sola oportunidad. No lo decidí así. Pasó. Me sentía sola, Javier. Como si ya no existiera en tu vida. Y yo no me sentía solo, no. ¿Qué te hace pensar que yo no estaba igual? La diferencia es que no fui a buscar consuelo entre las piernas de una compañera de trabajo. Aguanté, porque creía en esto. En nosotros. No te estoy diciendo que hice bien. Sé que no. Solo estoy diciendo que no fue algo calculado. No fue una venganza. No lo hice para herirte. Lo hiciste igual, me interrumpió, y esta vez su voz ya no fue calmada. No gritó, pero ya no disimulaba el desprecio. Me traicionaste. Me usaste como decoración en casa mientras te buscabas una aventura fuera. Yo cocinaba, pagaba las facturas,
Llevaba a nuestra hija al colegio, y tú mentías. Una y otra vez. ¿Y ahora quieres comprensión? No, dije, bajando la cabeza. No quiero comprensión. Solo quiero saber si esto tiene algún arreglo. Javier se rió. No fue una risa amable. Fue corta, sin emoción. ¿Tú quieres arreglar esto? Quiero saber si hay forma de... No hay, me cortó de nuevo. No después de lo que vi. No después de imaginarte con él cada vez que entres en esta casa. No después de saber que me mirabas a la cara después de follar con otro. No lo amaba. ¿Y qué crees? ¿Que eso mejora las cosas? ¿Qué si me dices que solo fue sexo lo hace menos asqueroso? No sé qué es peor, que hayas sentido algo o que solo lo hicieras por placer. En cualquiera de los dos casos, yo soy el idiota que dormía al lado de una mujer que ya no era suya. No respondí. Sabía que no había réplica válida. Intentar justificar cualquier cosa en ese punto era absurdo. Javier se levantó, lavó su taza y volvió al pasillo. Pensé que se iría otra vez, pero no. Fue directo al cuarto de Paula, tocó suavemente, y cuando ella abrió, le dijo que irían a dar una vuelta. Me dejó allí, sola en la cocina, con la taza vacía frente a mí, sintiéndome como la última pieza de una obra que nadie quería terminar. Estuvieron fuera 3 horas. Cuando volvieron, Paula traía una bolsa con un peluche nuevo y una expresión confusa. Yo intenté acercarme, abrazarla, pero ella solo me dio un beso en la mejilla y fue a su cuarto sin decir nada. Javier se quedó en la entrada. Ya le dije que vamos a separarnos. ¿Qué es lo mejor? Le dije que los dos seguiremos viéndola, pero por separado. Que no tiene la culpa de nada. ¿Y qué dijo? No dijo mucho. Creo que entendió más de lo que parece. ¿Vas a mudarte tú? No. Tú lo harás. Esta semana. Así, sin más. No me interesa si tienes dónde ir o no. Eso no es problema mío. Puedes irte con él, si sigue disponible. Quise decirle que ya no hablaba con Víctor, que eso se terminó, pero me di cuenta de que no importaba. El daño ya estaba hecho. Aunque el otro desapareciera del mapa, yo seguía siendo la mujer que destruyó todo con una decisión. ¿Y el divorcio? El abogado me dijo que tú también tienes que firmar. Lo haremos esta semana. ¿Y después? Después sigue la vida. Tú con la tuya. Yo con la mía. Y Paula en el medio, con la desgracia de tener que vernos actuar como si fuéramos adultos funcionales. Asentí sin fuerza. No lloré. Ni en ese momento, ni cuando empecé a meter ropa en una maleta 3 días después. Solo sentí una especie de desconexión, como si ya no me perteneciera esta historia. Como si solo estuviera cumpliendo un papel en un guión mal escrito. No me pidió explicaciones. No quiso saber detalles. No mencionó a Víctor ni una sola vez más. Solo hizo lo que yo no supe hacer, cerrar la puerta. La primera señal de que Javier no había terminado conmigo llegó un lunes por la mañana, cuando fui a la oficina a recoger mis cosas personales después de haber pedido unos días libres que en realidad no me correspondían, porque ya no tenía fuerzas para sentarme frente a una pantalla y fingir normalidad. Entré al edificio con la sensación constante de que todos sabían algo, aunque nadie me mirara de forma distinta, y cuando llegué a mi mesa encontré a Marta, la responsable de recursos humanos, esperándome con una carpeta cerrada y una expresión tensa que no encajaba con su tono habitual de falsa cordialidad. Lucía, siéntate un momento, por favor, me dijo señalando una de las sillas de la sala de reuniones pequeña, esa que siempre usábamos para hablar de horarios o vacaciones. Me senté sin quitarme el abrigo. No sabía qué estaba pasando, pero supe al instante que no era una conversación normal. Ha llegado una notificación esta mañana,
continuó. Una comunicación formal. No es una denuncia, pero sí una solicitud de investigación interna. Es sobre ti. Sentí cómo se me cerraba el estómago. ¿Investigación de qué? Marta abrió la carpeta y deslizó varias hojas sobre la mesa. No las toqué. Reconocí mi nombre, el de la empresa, fechas, horas, direcciones. Reconocí demasiado. Hemos recibido documentación que indica que mantuviste una relación personal con un compañero durante horario laboral y utilizando recursos de la empresa. Además de ausencias no justificadas que coinciden con reservas de hotel, hizo una pausa breve. Esto viene acompañado de pruebas. No pregunté quién las había enviado. No hacía falta. Javier. Había ido a por mí donde más me dolía, no en el cuerpo ni en la cara, sino en la estructura que yo creía segura. Mi trabajo. Mi independencia económica. Mi sensación de control. ¿Y qué va a pasar ahora? Pregunté intentando mantener la voz estable. Tenemos que abrir un expediente. Mientras tanto, queda suspendida de empleo y sueldo. Esto puede acabar en despido procedente, Lucía. Lo siento. Salí de allí sin recoger mis cosas. Bajé las escaleras sin mirar atrás y me senté en el coche sin arrancar durante varios minutos. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, intentando entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y lo entendí rápido. No buscaba justicia. Buscaba equilibrio. Que yo sintiera el mismo vértigo que él sintió cuando supo que su vida no era lo que creía. 2 días después, recibí otra llamada. Esta vez del banco. Me informaban de que una cuenta conjunta había sido cerrada y que los fondos habían sido redistribuidos según un acuerdo legal firmado esa misma mañana. No era ilegal. Todo estaba dentro de lo permitido. Javier había actuado rápido, con asesoramiento, con precisión. No me dejó sin nada, pero me dejó sin margen. Sin comodidad. Sin la red invisible que yo había dado por hecha durante años. Cuando fui a buscar a Paula el viernes para pasar el fin de semana conmigo, Javier me esperó en la puerta. No entré. No me invitó. Se limitó a hablar conmigo allí, delante del portal, como si yo fuera una visita incómoda. Antes de que te la lleves, quiero decirte algo, me dijo sin rodeos. He hablado con el colegio. Ya están informados de la situación familiar. No habrá sorpresas si preguntas por horarios o actividades. Y también he solicitado que cualquier comunicación importante me llegue directamente. ¿Eso significa que me estás quitando decisiones sobre mi hija? Significa que ya no confío en tu criterio cuando se trata de estabilidad. No es castigo. Es prevención. Me mordí la lengua para no contestar algo que empeorara la situación. Paula bajó las escaleras con su mochila, me abrazó rápido y se subió al coche sin decir nada. El trayecto fue silencioso. Demasiado. No puso música. No preguntó nada. Y eso fue peor que cualquier reproche. Esa misma noche, recibí un mensaje de Víctor. No lo había bloqueado. No por apego, sino por simple dejadez. Me escribió preguntando si estaba bien, si había pasado algo en la empresa, porque alguien le había dicho que estaba suspendida. Le contesté con una frase corta, directa. Mi marido lo sabe todo. Y ha ido a por todos. No respondió. Al día siguiente supe que había pedido el traslado a otra ciudad. No me llamó. No intentó verme. No hizo promesas. Desapareció como aparece la gente que solo quiere lo fácil. Y ahí entendí otra parte de la venganza de Javier, no necesitó tocarlo. Bastó con exponerlo. Con hacer visible algo que solo existía mientras estaba oculto. La última pieza llegó una semana después,
cuando recibí una notificación judicial. Javier había solicitado la custodia compartida con un calendario muy específico, además de una revisión de la pensión y del uso de la vivienda familiar. Todo perfectamente argumentado, con documentos, horarios, ingresos. No exageró nada. No inventó. Usó la verdad como herramienta. Y la verdad, puesta en orden, puede ser más devastadora que cualquier mentira. Pedí verle. No por necesidad emocional, sino porque necesitaba entender hasta dónde pensaba llevarlo. Aceptó. Quedamos en una cafetería cerca del juzgado, un sitio neutro, sin recuerdos. Llegó puntual. Yo también. ¿Estás satisfecho? Le pregunté después de pedir café. No, respondió sin dudar. Pero estoy tranquilo. Me has quitado el trabajo. Me has puesto en una situación económica complicada. Has hablado con el colegio. Has movido todo sin preguntarme nada. ¿Eso te hace sentir mejor? No se trata de sentirme mejor. Se trata de no volver a sentirme como me sentí cuando supe que mi mujer se acostaba con otro mientras yo pensaba en cenas familiares. Eso no justifica que intentes hundirme. No te estoy hundiendo. Te estoy dejando vivir con las consecuencias de lo que hiciste. Yo también las vivo. No estás perdiendo tu trabajo. Estoy perdiendo la idea de la persona con la que me casé. Créeme, eso pesa más de lo que imaginas. Esto va a seguir hasta que todo esté en su sitio. Y luego no. ¿Y después qué? Después seremos padres. No pareja. No amigos. Padres. Si puedes con eso, bien. Si no, también. No hubo más que decir. Pagó su café y se levantó. Me quedé sentada, mirando la mesa vacía frente a mí, entendiendo que la venganza de Javier no fue impulsiva ni cruel en el sentido clásico. Fue quirúrgica. Limpia. Legal. Me quitó capas, una por una, hasta dejarme sin el personaje que yo misma había construido para no asumir lo que había hecho. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a vergüenza. No por haber sido descubierta, sino por haber creído que podía romperlo todo sin que nada me rompiera a mí. Los días siguientes fueron una repetición mecánica de rutinas que ya no significaban nada. Me levantaba, preparaba café por costumbre aunque no siempre lo tomaba, revisaba correos que ya no eran de trabajo porque seguía suspendida, y pasaba horas frente a una pantalla sin mirar nada concreto. Paula venía cada 2 fines de semana y las tardes del miércoles, y en ese tiempo me convertía en una versión provisional de madre que actuaba con eficiencia pero sin alegría. Jugábamos, veíamos alguna película, le preparaba su cena favorita, pero no era lo mismo, y lo peor era que ella lo notaba y no decía nada, como si entendiera que ahora estábamos los dos cumpliendo papeles que nadie nos había dado pero que teníamos que representar igual. A veces me preguntaba por Javier, como si necesitara validar que él seguía siendo su padre estable y cercano, y yo siempre decía lo mismo, que estaban bien, que se habían adaptado rápido, que todo era más tranquilo, aunque por dentro sabía que esa tranquilidad que ella percibía en casa de su padre no era más que la certeza de que conmigo ya no había nada que reconstruir. Un jueves por la tarde, cuando Paula no estaba conmigo, decidí presentarme en la oficina aunque no tenía cita. Marta me recibió con la misma cara tensa, pero esta vez no me pidió que me sentara. Me dijo que aún no se había cerrado el expediente, que Recursos Humanos seguía evaluando la documentación recibida, que debían hacer consultas externas, y que cualquier decisión pasaría primero por Dirección General. Quise preguntar si Víctor había declarado algo, si habían llamado a alguien más, pero me contuve, porque sabía que lo único que podía hacer era esperar y no empeorar mi situación. Salí de allí sin respuestas y sin noticias, pero con una nueva sensación. Ya no podía sostener esa vida, ni siquiera en modo pausa. Volví a casa y pasé la tarde en silencio absoluto.
ni la televisión sonaba. No tenía sentido. Esa misma noche, Javier me envió un correo. No usó palabras agresivas ni hizo referencias a nada personal. Era un archivo adjunto con la nueva propuesta de calendario de visitas. Más estructurado, más rígido, con un margen menor para cambios o imprevistos. Estaba hecho con una frialdad técnica que me recordó cómo me sentía cuando él trabajaba en sus informes de empresa. Le respondí que estaba de acuerdo, sin añadir ni una línea extra. No hubo réplica. Ya no hacía falta. El sábado siguiente fui a recoger a Paula. Al llegar, ella no bajó de inmediato como otras veces. Javier apareció en la puerta y me pidió que subiera un momento. Dudé. No por miedo, sino por incomodidad. Aún así, lo seguí. Paula estaba en su cuarto, jugando con unos materiales de arte. Me saludó y volvió a lo suyo. Javier me llevó a la cocina. Tenía algo impreso en la mano. Me lo entregó sin decir nada. Lo leí. Era una notificación del colegio. Estaban organizando un viaje escolar de una semana al extranjero y pedían autorización de ambos padres. Me lo tendió con el formulario a medio llenar. Quiero que lo firmes aquí y lo entregues tú, me dijo señalando el espacio de mi firma. Si quieres también puedes pagar tu parte ahora. Así ya está todo hecho. ¿Vas a ir tú a la reunión informativa? Sí. ¿Quieres que vaya también? No es necesario. Pero soy su madre. Y vas a firmar el permiso, no estás fuera de esto. Pero la reunión es para los padres que están comprometidos con el seguimiento escolar. No es una obligación ir. Estás haciendo lo imposible por dejarme fuera de todo. Estoy haciendo lo que creo mejor para ella. Y estás usando cada oportunidad para marcar territorio. Tú renunciaste a formar parte de este tipo de decisiones cuando decidiste ser otra persona fuera de esta casa. No voy a pelear por compartir protagonismo. Ya no somos un equipo. Yo me ocupo de lo que puedo. Tú haz lo mismo si quieres. Pero no vengas a pedir lo que no cuidaste. No supe qué contestar. Firmé el papel, le devolví la hoja, le dije a Paula que le esperaba abajo y salí sin mirar atrás. Caminé hasta el coche sintiéndome como una visitante en la vida de mi propia hija, con acceso limitado y sin poder para cambiar nada. Entendí que Javier no me estaba castigando, sino organizando una nueva estructura en la que yo ya no era una figura relevante. No me había quitado a mi hija, pero me estaba apartando, poco a poco, con detalles que en conjunto dolían más que cualquier ruptura directa. Esa noche, Paula me preguntó si íbamos a volver a vivir los tres juntos. Le dije que no, que las cosas no funcionan así, que a veces los adultos toman decisiones que no se pueden deshacer. Me miró en silencio, como si esperara algo más, pero no insistió. Solo asintió y se tapó con la manta. Se durmió rápido. Yo no. El lunes siguiente recibí una llamada del abogado. Me decía que ya estaba listo el borrador final del acuerdo de divorcio. Me pidió que pasara por su despacho a revisarlo y, si todo estaba en orden, que firmara. No era sorpresa. Javier me lo había advertido. Aún así, me costó entrar en esa oficina y ver mi nombre junto al suyo en un documento que cerraba oficialmente algo que habíamos construido durante años. Revisé cada página. Nada estaba fuera de lugar. Era justo. Impecable. Estructurado. Y eso fue lo más triste de todo. Que no quedaba nada por discutir. Nada por reclamar. Nada por salvar. Firmé. Me levanté. Salí sin decir nada. En el coche, sentada con el cinturón puesto y el motor apagado, empecé a revisar mentalmente cada cosa que había perdido en un mes. Trabajo, hogar, familia, respeto, confianza.
No en ese orden, pero todas igual de irrecuperables. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. No quedaban amigas cercanas. Mis padres no sabían los detalles, solo que nos habíamos separado. Y no pensaba compartir esa parte con ellos. No por vergüenza, sino porque no quería preguntas. Ni consejos. Ni opiniones. La tarde terminó como muchas otras, sola en casa, frente al portátil, viendo el reloj avanzar sin prisa mientras intentaba convencerme de que no todo estaba perdido. Pero no lo conseguía. Porque en el fondo, lo sabía. Sí, había cosas peores. Pero para mí, esa ya era la peor versión de mí misma. Una que no reconocía, que ya no tenía justificaciones ni excusas, que solo podía aceptar que todo lo que estaba viviendo era el resultado directo de cada una de mis decisiones. Javier no me destruyó. Solo me empujó a mirar lo que yo había hecho con mi vida. Y eso era mucho más difícil de soportar. La última conversación no fue planeada. Ni siquiera sabía que iba a ocurrir ese día. Fue un martes cualquiera, uno de esos que no anuncian nada especial, cuando fui a recoger a Paula a la salida del colegio porque me correspondía según el calendario que habíamos firmado. Javier también estaba allí, parado al lado de su coche, hablando con otro padre, relajado, como si nada. Cuando me vio, solo levantó la mano a modo de saludo. Paula salió corriendo hacia mí y me abrazó con esa alegría automática que a veces no sé si es real o si solo la mantiene para no complicarnos la vida a ninguno de los dos. La abracé con fuerza y justo cuando íbamos a subir al coche, Javier se acercó y me pidió hablar. No había nadie más cerca. Paula ya estaba acomodada en su asiento trasero, con los auriculares puestos. No puso tono de urgencia, ni cara de enfado, solo dijo que necesitaba unos minutos. Le dije que sí. Caminamos unos metros hasta un banco vacío que estaba frente al parque. No me senté. Él sí. Me miró desde abajo como esperando que fuera yo la que abriera la conversación, pero no lo hice. No tenía preguntas. Tampoco tenía energía para volver a justificar nada. No voy a alargar esto, dijo finalmente. Solo quiero que sepas que voy a aceptar la propuesta del trabajo en Valencia. Me han ofrecido un buen puesto allá. Me mudo en 3 meses. No dije nada al principio. Tardé unos segundos en procesar lo que significaba. Paula. La distancia. La dinámica. Todo cambiaría otra vez. ¿Y qué pasa con Paula? Ya hablé con mi abogado. Vamos a solicitar una modificación del régimen. Mi idea es que pase los veranos completos conmigo y que venga algunos fines de semana largos. Obviamente podemos negociarlo, pero quiero que lo sepas de mi boca. ¿Y esperas que yo lo acepte sin más? Espero que entiendas que ya no tengo nada que me ate aquí, salvo ella. Y tampoco voy a dejar pasar una oportunidad por mantener una rutina rota. Ya no somos familia. Somos 2 adultos compartiendo la responsabilidad sobre una hija. Y eso no necesita que vivamos en la misma ciudad. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que le puede hacer eso a ella? ¿Y tú sabías lo que le podía hacer a nuestra hija cuando decidiste destruir su casa por un capricho? No grité. No levanté la voz. Solo lo miré con la cara tensa, tragándome cada respuesta impulsiva que se me venía encima. Porque tenía razón. Porque cada vez que intentaba reclamarle algo, él tenía como devolverme el golpe con hechos. Y los hechos, una vez más, no estaban de mi lado. ¿Quieres que te pida perdón otra vez? No. Ya no tiene sentido. Esto no se trata de perdones. Se trata de que ya no queda nada para reconstruir. Yo acepté eso. Tú estás intentando sostener una culpa que no sirve para nada. No vine a reclamar. Vine a avisarte.
Voy a rehacer mi vida. Te guste o no. Ya es hora. ¿Y si yo no firmo? Entonces lo pelearé. Tengo todo a mi favor. Trabajo estable, vivienda, condiciones adecuadas. Tú estás en una situación incierta, sin contrato fijo, sin estabilidad. No me obligues a llevarlo a juicio. No por mí. Por ella. Volví a mirar al coche. Paula seguía con los auriculares. Ni idea de lo que estábamos discutiendo. Ni sospechas de que su vida iba a volver a cambiar. ¿Y ya estás con alguien más? Eso no importa. No tiene nada que ver con esto. Claro que importa. Porque si estás con otra mujer, y vas a mudar a mi hija a una casa donde va a vivir con una desconocida, sí me afecta. No va a vivir conmigo. Va a visitarme. Y si algún día conoce a alguien más en mi vida, será cuando yo lo considere adecuado. No cuando tú lo apruebes. Ese privilegio lo perdiste cuando dejaste de respetar esta familia. Quise responderle que eso era injusto, que yo nunca dejé de ser madre, que lo mío con Víctor no había sido una relación paralela, sino una huida desesperada de algo que llevaba años roto, pero sabía que no serviría de nada. Él no lo vería así. Nunca. Porque no quería verlo de otra forma. Porque su versión era clara, concreta, inamovible, y para él eso era suficiente. Entonces solo me lo dices y ya. ¿Así funciona ahora? Sí. Porque ya no tengo que consultarte nada que no tenga que ver directamente con ella. Y esto sí te afecta, pero no te da poder de decisión. Solo de reacción. Me estás quitando a mi hija. No. Estoy organizando la vida de ambos de forma que tenga sentido. No voy a renunciar a una oportunidad por proteger tu necesidad de controlar todo. Tu relación con Paula depende de ti, no de mí. Yo voy a hacer lo mejor que pueda. Tú haz lo mismo. Lo estás haciendo fácil para ti. No es fácil. No hay nada fácil en esto. Pero es lo que hay. No podemos vivir en este limbo para siempre. Alguien tiene que moverse. Y ese alguien eres tú. Sí. Porque ya me harté de este escenario estancado. Me voy. Y no voy a pedirte permiso. Volvió a levantarse. Yo no me moví. No por orgullo, sino porque sentía que ya no tenía sentido. Nada de lo que dijera lo haría cambiar de idea. Ya estaba todo decidido. No había espacio para diálogo, solo para notificación. Caminó hacia el coche, abrió la puerta, le dijo algo breve a Paula, ella asintió, y luego volvió hacia mí. Tienes tiempo para pensarlo. Cuando lo tengas claro, me lo dices. Si no respondes, lo iniciaré igual. Se fue. Yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo se alejaba el coche. No sentí rabia. Sentí vacío. Otra vez. Como si cada conversación fuera una confirmación más de que todo había terminado mucho antes de lo que yo me permití aceptar. Volví a casa con Paula en silencio. Ella preguntó si estaba todo bien. Le mentí otra vez y le dije que sí. No era una mentira piadosa. Era una manera de no cargarle más peso del que ya llevaba. Esa noche no dormí. Otra vez. Me senté frente al formulario de modificación de régimen de visitas que me había enviado el abogado. Lo leí sin emoción. Lo firmé. Y lo guardé. No por rendición. Por simple cansancio. Porque resistirme no cambiaría nada. Porque pelear con alguien que ya no quiere escucharte es solo una forma más de alargar lo inevitable. Y yo ya no tenía fuerzas para eso.